Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto con el tema de la discriminación en México. Y bueno, pues Claudia, tuve que interrumpirte un momentito, nos íbamos a corte, perdón, ¿querías decir algo? Sí, quería nada más comentar que desde la experiencia que he tenido de evaluar legislaturas locales, creo que gran parte del problema, no solamente en el tema de discriminación, sino en muchos otros, es justamente que la federación genera, digamos, una cultura de legislación en ciertos temas que los estados se ven obligados a legislar, pero que realmente lo hacen como de forma automática, no innovan, ni siquiera te toman la molestia de hacer diagnósticos de las particularidades de los estados. Regreso al tema de la ley contra la discriminación en el estado de Puebla. Su diagnóstico ni siquiera habla sobre las necesidades específicas en el estado de Puebla. Esa ley podría haber sido aprobada en cualquier otro estado. Entonces me parece que desgraciadamente muchas de estas reformas que se han hecho a nivel estatal y municipal más bien vienen como obligaciones que vienen desde el Estado federal, desde los tratados internacionales, pero que no tienen significado específico para ese Estado o para la autoridad que tiene que hacer cumplir esas leyes o esas reformas o esas políticas públicas. Y yo creo que esa es una gran deficiencia porque se invierten recursos importantes, no solamente en los recursos de los sueldos de los legisladores que hacen las leyes, sino que esas leyes generan estructuras específicas que requieren presupuesto personal, cuyo trabajo al final del día no tiene un impacto en la realidad de esas personas que padecen esa discriminación. Y yo creo que eso es lo realmente valioso, porque valdría la pena hacer un análisis realmente sobre si las políticas que estamos llevando a cabo a partir de esta sobreregulación que muchas veces sí creo que tiene este país, si realmente tiene un impacto final en las personas que padecen esta discriminación. Porque hablamos mucho, pero estas personas padecen enormemente los efectos de la discriminación. A ver, sí, adelante. No, solo una idea a propósito de lo que plantea Claudia, que efectivamente yo creo que el reto fundamental en esta década que Ricardo menciona como una agenda que tenemos sobre la mesa y sobre la que tenemos que trabajar es fundamentalmente el reto de la instrumentación de estas políticas públicas que se están gestando y cada vez son más, tenemos más leyes. Yo no sé qué tanto sobre regulación, también el enfoque de armonización que se ha dado en la legislación no necesariamente es el mejor, pero sin duda que la parte de la implementación de los programas con un enfoque emanado del primero constitucional realmente que se traduzca en el ejercicio cotidiano de los derechos, del goce de los derechos y la construcción de relaciones sociales mucho más sanas, no discriminatorias, ahí es donde tenemos un reto fundamental, me parece. Y hablando también de la administración pública y del Ejecutivo Federal, ¿no? La instrumentación y a sus niveles también en los órdenes de gobierno, ¿no? Sí. Poner ejemplos que nos ayuden a entender la dimensión. Porque mientras ha habido alguna serie de leyes, instituciones, decía yo muchas, también ha habido procesos en México que han sido duramente discriminatorios. Uno de esos procesos es la famosa batalla por la seguridad o contra la inseguridad, que ha metido una enorme cantidad de mexicanas y mexicanos, sobre todo mexicanos jóvenes, a la cárcel. Las cárceles están sobrepobladas porque, bueno, pues desde el 2007 para acá asumimos que ahí había crimen organizado por todos lados. Y de repente resulta que las cárceles han sido pobladas por muchachos de entre 18 y 25 años que no terminaron la secundaria, la mayoría no terminaron la primaria, cuyo padre los abandonó a los 15 años, cuya madre los abandonó a los 18, más o menos, que tenían buenas calificaciones en la escuela, por cierto. Qué interesante. A ver, ahora resulta que los criminales que están en las cárceles son esos, porque esos sean los criminales, porque esos sean los delincuentes. Porque eran jóvenes. O porque las instituciones están diseñadas para meter a ese individuo y no a otro. 60% están ahí por delitos menores a 6,000 pesos. ¿Qué nos encontramos en la investigación? Bueno, nos encontramos que para el Ministerio Público y para la policía se les entrega un bono por consignaciones. Y es más fácil consignar al joven indefenso que al criminal consumado. Pego y luego averiguó. Entonces voy y detengo al muchachito que se había robado una tontería, o que está en la calle tomando, o que está fumando un carrujo de marihuana, y ese es más fácil de meter a la cárcel que el verdadero criminal.
el aparato judicial, a partir del policía y del juez, perdón, el policía y el Ministerio Público, está diseñado para ir sobre todo contra los muchachos. Nos decía el Ministerio Público, es que si yo meto a la cárcel a un delincuente de veras, ese delincuente se va a ir contra mi familia. Claro. Y luego el juez no corrige los procesos. A ver, tenemos un sistema penal que encierra jóvenes con esas características y un sistema social que no les da salida. A ver, eso es el cierre social, ¿eh? Claro. Sistema penal sirviendo para eso, no para combatir la inseguridad, ¿eh? Ahora, ahí hay un avance, según entiendo, Ricardo, tú me dirás, que por lo menos el DF, ahora los delitos que son creo que hasta 15,000 pesos, ya se pueden juzgar ¿De manera oral? de fuera de la cárcel. O sea que ya la prisión preventiva parece que... Esto es reciente, digamos. Apenas Sí, estamos con la acá, ¿no? semana antepasada. Ahora, eso no cambió el chip, el mensaje, el Del sistema Ministerio operativo del Público Ministerio y Público del- del No digo. Es ahí donde pero- tendríamos que trabajar. Yo diría, a ver, es muy importante que esta perspectiva no discriminatoria sea asumida como propia por el policía, por el Ministerio Público, por el juez, por la Suprema Corte. Me muevo de terreno. Vamos al terreno de las mujeres. Sí. Que ese es, a ver, cuando decía Claudia, es que aquellos que se han sentido discriminados, todos nos hemos sentido discriminados alguna vez. Cierto. Falso que haya alguien que se ha salvado de eso. Lo que pasa es que los motivos son distintos. La mitad de la población en este país, por lo pronto en el tema económico, está marginada. La propuesta mexicana ha sido crezcamos y luego redistribuimos. Bueno, hay muchas críticas a esa versión neoliberal, pero sobre todo ha lastimado a las mujeres. A ver, en la mayoría de los países asiáticos, europeos, 6 de cada 10 mujeres trabajan. En México solamente 4 de cada 10. Y si nos vamos a Chiapas o a Tabasco, son 2 de cada 10. A ver, ¿qué pasa con las oportunidades de empleo que les están prohibidas a las mujeres? Y que no le genera movilidad social a futuro también. 2% de las mujeres se reconocen en las encuestas del INEGI como empresarias. En los consejos de administración de las empresas mexicanas solo hay 7% de mujeres. ¡Ay, tenemos muchas diputadas! Sí, sí es cierto. No tenemos suficientes senadoras, solo 17% O del gabinete gobernadoras. son mujeres. No hay gobernadoras, solo el 18% de representantes en los congresos locales, solo el 6% son presidentes municipales. A ver, en la política y en la economía hay cierres sociales que le siguen siendo a la mujer. Pues muy iguales, no somos, hasta un lado, porque los empleos y la riqueza es para un sexo y no para el otro. Las políticas estas que estamos desplegando no han alcanzado para modificar estos indicadores en los últimos 10 años. Vean el reporte de género que se hace cada 2 años. No se mueve en México. Bueno, ya no estamos en el lugar 60. Ahora estaremos en el lugar 57, porque entraron 18 países más al análisis. Porque si no, estaríamos en el último lugar, sobre todo en oportunidades económicas. ¿Me sigo con indígenas? Vamos con personas con discapacidad. Seguimos con discriminación religiosa. El cierre aparece por todos lados. ¿Cómo es que en 2000 no lo veíamos, Enrique? No, bueno. Algo que me gustaría retomar que dijiste en un corte, y creo que vale la pena que el público lo escuche, Ricardo, es en términos de los dineros, porque muchas veces, como Claudia decía, bueno, lo que pasa es que las leyes son un poco para taparle el ojo al macho, para hacer un check de que ya Y no hacen un metimos una análisis ley, de cuánto cuesta. ¿no? Pero bueno, tú decías en el corte que había 100 y pico mil millones de pesos en programas dispersos para mujeres, digamos, en particular. No sé si quieras comentar un poquito sobre eso, porque es tremendo, o sea, es muchísimo dinero y ahorita podemos hacer algunas comparaciones. ¿De qué estamos hablando? La voluntad política a la que hacía referencia Claudia o se manifiesta en el presupuesto o no es voluntad política, ¿no? Hay amor o no hay amor, pues frente al tema. Sí, y eso por se eso sí. manifiesta en el presupuesto. Así Lo es. demás son discursos re lindos, pero sí inservibles. Pero 100 y pico mil millones son... A nivel federal, estos datos de Mónica Orozco, documento del Instituto Nacional de las Mujeres, hay más o menos 125 mil millones destinados a actividades productivas, oportunidades económicas para mujeres. 77 programas federales y más de 800 programas en total locales. A ver, eso es el doble de oportunidades de Prospera ahora, ¿no? Ya quisieran otros ejes transversales tener tantos recursos. Muy bien, a ver, ¿cuántos de esos programas tienen reglas de operación? Menos de la mitad. Sí. ¿No? ¿Cuántos están evaluados? Ni un tercio están evaluados. ¿A dónde va ese dinero? ¿Quién sabe? Hay programas en la misma Secretaría de Economía que hacen lo mismo y no se comunican. Entonces, cuando habla de fragmentación, es una falta de coherencia y la incapacidad de los órganos del Estado para dar esa coherencia. Tendría que decir que desde mi perspectiva, esa es la principal misión de CONAPRED.
Más allá de recibir denuncias porque alguien llamó maricón a otro, que está muy bien, y llevar eso a voz alta está muy bien, pero además de eso, lo central es que el artículo 17 de la ley anterior, pues sí sigue siendo el 17, que es la coordinación de las políticas antidiscriminatorias, se la tomen muy en serio, porque nos surgen, ahora digamos, ya hicimos todas las barras verticales de la política, nos faltan las horizontales. Y también la reforma en materia de derechos humanos. Y ahí es donde nos está faltando, particularmente el tema presupuestal, darle coherencia. El Plan Nacional de Desarrollo tiene ahora el eje de equidad de género. Hay que preguntarnos si funciona. Pero necesitamos que el plan también de discriminación funcione como eje transversal para darle coherencia. Ese, desde mi punto de vista, es el gran desafío de nuestra generación. No de la generación de Gilberto Rincón Gallardo, que ya sembró las bases. De nuestra generación es darle coherencia transversal a esos recursos. Que se mire ya, ¿no? Lo que tú comentabas, o sea, que era de implementación, de darle coherencia, de hacer las cosas bien. Y de transversalización, porque finalmente el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho transversal, es un principio fundamental, por eso está reconocido también de manera expresa la cláusula antidiscriminatoria en el primero constitucional, pero sí implica una ingeniería institucional y de acción pública realmente que empuje hacia esa articulación y a ir contrarrestando esa fragmentación que deviene justamente de la obligación de cumplir, de satisfacer los derechos humanos de toda la población sin discriminación. Pero es un gran reto, Mireya, porque me parece que yo, que tuve la oportunidad de colaborar y de trabajar en CONAPRED, también tengo conocimiento de los pocos recursos que cuenta una organización de esta naturaleza. Digamos que la responsabilidad es enorme. Me parece que es fenomenal que exista una institución como CONAPRED, pero sin ese apoyo presupuestal será imposible que realice esas actividades. Me parece que ha avanzado mucho en los últimos años, sí. Me parece que CONAPRED también a nivel legislativo ha logrado obtener cierta autonomía, ciertos dientes para varias actividades, específicamente en el tema de recomendaciones. Pero me parece que no puede avanzar si el Congreso no está convencido de la importancia de invertir en un organismo de esta naturaleza. Sí, y me parece que es un gran aliado también que el gobierno mexicano no ha entendido de cara afuera, de cara hacia el exterior, de cara hacia los organismos internacionales que justamente necesitan saber qué está haciendo México sobre el tema. Nos tenemos que ir a un corte, perdón que interrumpa nuevamente, pero regresamos, estamos con ustedes en Sigue en Contexto, volvemos.